Rosa, un día maravilloso de otoño. Sí, muy bonito. Fantástico para hacer una súper entrevista contigo. Preséntate, por favor. Hola, pues yo soy Rosa, vengo de Extremadura, en España, y llevo viviendo aquí en Würzburg unos 12 años. Würzburg está en Alemania, por cierto. Sí, en Baviera, en Alemania. Baviera. Sí, al principio me vine solo buscando trabajo. Bueno, ya vine con el trabajo, ya me habían aceptado en el trabajo desde España. ¿Es lo que recomiendas a la gente? Que primero encuentre un trabajo y luego venga al país que sea. Totalmente, sí. Eso fue una buena opción. Acabé la carrera. Yo estudié Ingeniería Técnica Informática y la verdad cuando me empecé a buscar trabajo en España no había muy buen pronóstico, así que a través del SEPE, del Servicio de Empleo de España, había unas campañas para ayudar a la gente a buscar empleo en el extranjero. Y desde ahí estuve haciendo bastantes entrevistas online que... ¿Sabías ya alemán? Ah, sí, claro, eso es otro... Sí. A mí siempre me han gustado mucho los idiomas. Cuando estudié la carrera estuve de Erasmus en Finlandia, todo en inglés, sí. Y al volver de Finlandia dije, bueno, pues voy a empezar con otro idioma más, con el alemán, un poco así como hobby. Y ya sabía alemán por la escuela de idiomas, esta escuela oficial de idiomas en España. Entonces me animé a buscar trabajo desde España, hice varias entrevistas y en una de esas entrevistas me cogieron y me mudé aquí a Würzburg y desde entonces sigo en la misma empresa. Increíble. Sí, los 12 años. Ha funcionado muy bien, la verdad. Ellos están muy contentos conmigo, yo con ellos también. Sí. Bien, ¿qué recomendarías a las personas que están pensando en emigrar a otro país, el que sea, por cuestiones de trabajo? Bueno, pues como ya he dicho, creo que es importante conocer el idioma del país. Aunque aquí mucha gente piensa que en Alemania con inglés es suficiente, pero no, la verdad es que hay que saber también alemán, salvo en quizás Berlín, Múnich, en sitios así grandes, pero siempre el alemán es una ventaja. Y yo lo que recomiendo es no tener miedo a aprender alemán, porque... no sé, los futbolistas cuando van a España aprenden español súper rápido, pues nosotros también podemos aprender alemán, ¿por qué no? Sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Trabajaste en España anteriormente? ¿Habías trabajado? Había trabajado, pero no de lo mío. Había trabajado, bueno, en diferentes teleoperadoras, también por idiomas, o en un hotel, pero nada relacionado con la informática. Me interesa muchísimo que nos expliques la diferencia entre trabajar en España y trabajar en Alemania. Sí, pues, a ver, hablando en líneas generales, porque siempre puede haber excepciones. En Alemania la cultura de empresa es mucho más favorable para el trabajador. Nadie exige que hagas horas extras si no es absolutamente necesario. Los horarios se respetan, el trabajador se respeta. Si suena tu móvil puedes cogerlo y hablar, aunque sea una amiga que te pregunta una tontería. No se tiene que estar muriendo tu madre para poder atender el teléfono. Sí, no sé, más respeto a los trabajadores, una cultura de empresa más amigable para el trabajador. También una cosa que creo que no se hace tanto en España es que hablan contigo o tú hablas con recursos humanos y te suben el sueldo regularmente sin dramas. Ven que tú eres de más valor para la empresa cuanto más años llevas ahí. Ven que hay inflación y regularmente se sube el sueldo a la gente. Esto, bueno, creo que no en la empresa privada en España no es algo demasiado común. También habrá casos, por supuesto, pero imagino que solo para gente excepcional o para casos excepcionales. No algo regular. Yo tengo la sensación de que en España se trabaja muchísimo. Sí. Pero se rinden menos. Los resultados no son tan visibles, tangibles como puede ser en Alemania. Yo tengo mi teoría de por qué, pero no tengo la práctica. ¿Qué nos dirías? Sí, puede ser en España como que está mejor visto lo de calentar la silla y estar hasta las 8 de la tarde sentado en la oficina. Sin embargo, aquí
si estás hasta las 8 de la tarde sentado en la oficina, casi que piensan que estás haciendo mal tu trabajo porque no lo consigues hacer hasta las 4:30. Exacto. Entonces... Eficacia, ¿no? Sí, Se valora. Creo que nunca me he quedado en mi oficina hasta las 8:30 y a veces ha habido problemas gordos, pero bueno, se continúan haciendo al día siguiente. La gente tiene una vida privada y unos derechos, y un derecho al descanso y un derecho a la desconexión, que creo que por líneas generales en España no se respetan siempre. Habrá empresas maravillosas y habrá empresas malas, malísimas en Alemania, por supuesto, pero en general aquí se respeta muchísimo más. Puede ser también que las personas aquí en Alemania nos acostumbremos, extranjeros todos, a tener una vida privada activa. O sea, que cuando sales de tu trabajo no vas a casa directamente y ya te quedas, o vas a un bar con amigos, o una cafetería, o donde sea, sino que tienes tus actividades. Puede ser. De deporte, de vida social, de quedar con un grupo de lo que sea. Bueno, pero yo creo que esto en España también es común, ¿no? Sí, no sé, no sabría ver una clara diferencia ahí, pero puede ser eso. Sí. Entonces eso, en mis experiencias de trabajo en España siempre era todo mucho más estricto y tenías que estar como disponible para tus jefes siempre. A veces que te dieran vacaciones, aunque es tu derecho en el tiempo que tú querías, o incluso que te dieran vacaciones, era una pequeña lucha cuando es un derecho básico del trabajador. Eso. Y aquí eso se respeta más, estoy convencida. La gente descansa más, tiene otra vida, aparte de su trabajo, que es muy importante para el bienestar psicológico, físico y psicológico, y pueden rendir más, quizás sea eso un poquito la clave. Y también la organización del trabajo en Alemania. Sí, yo creo que al fin y al cabo, si estás contento con cómo te tratan y que te dan libertad de actuar, que no hay nadie con un látigo ahí detrás tuya para que rindas, al final rindes mejor porque estás más contenta, ¿no? Sí. Casi que no hay que darle más vueltas, es la satisfacción, tienes esa obligación con tu trabajo porque se portan bien contigo, pues tú también te portas bien. Uh-huh. A nivel del alemán como idioma, ¿qué desafíos tuviste para combinar el trabajo, sobre todo al principio, cuando tu alemán, bueno, supongo que cuando viniste no tenía este nivel de ahora? No tenía el nivel de ahora, es verdad, y aquí hay... ¿Cómo fue? Al principio fue un poco durillo, porque aunque tenía ya varios años de la escuela de idiomas, venir aquí en directo no es lo mismo, pero bueno, estaba muy bien traer una base, eso me ha ayudado muchísimo. Y después aquí en los pueblos de alrededor hay como un acento muy cerrado y bueno, es como casi irse como si fueras un guiri que se va a Córdoba, pues, o a, no sé, algún sitio así con acento muy cerrado, donde se comen muchas letras en las palabras, y fue todo un reto. Pero bueno, yo no me di por vencida, yo pensaba mucho en este ejemplo de los futbolistas que te he mencionado antes, sí. Y los futbolistas que no tienen fama de ser muy inteligentes, están hablando español, yo también acabo hablando alemán, con objetivos a corto plazo, y con lo que no podía, pues lo intentaba en inglés un poco también. Uh-huh. ¿Echabas de menos España al principio? Pues al principio muchísimo, muchísimo, a mis amigos, a mi familia, pero claro, poco a poco vas haciendo aquí tu grupo de gente y no se echa tanto de menos, aunque hay cosas que siempre se echarán de menos, como la comida o el clima un poco, ¿no? Estamos en el sur y no nos podemos quejar de clima en el sur de Alemania, pero claro, en España no es lo mismo. Y después aquí encontraste a tu marido alemán. Sí. Cuéntanos la experiencia un poco de esa vida cultural diferente, ¿no? Pues ¿qué es quizás? Sí, eso también es un reto, la verdad, porque hay costumbres o puntos culturales que tienes muy dentro de tu cabeza y claro, hay gente que hace las cosas de otra manera y que no son ni mejores ni peores, o sí. Puede que algo sea mejor al estilo alemán o al estilo español y hay que adaptarse, charlar mucho, ser flexible y esto, lo que pasa es que esto tiene un punto muy bueno, que al conocer dos culturas tan diferentes... ¿Tu marido habla también español? Pues sí, habla bastante bien. Desde que empezamos a salir empezó a tomar clases o a aprender vocabulario por su cuenta. Eso es esencial para conocer la cultura del otro y llegar a un punto medio, sí, ¿no? A nivel de familia. Sí.
Entonces, pues eso, que conociendo dos culturas diferentes te puedes quedar con lo bueno de ambas. Pues mira, esto como se hace en España no me gusta, me quedo con la manera alemana, y esto como se hace aquí en Alemania no me gusta mucho, me quedo con la forma española de hacerlo, y al final pues es muy enriquecedor, la verdad. Sí. Y cuando vienen niños, ¿el reto? Pues educación bilingüe, sí. Háblanos de este tema. Sí, pues esto es un tema que da para varios vídeos, yo creo, pero así a rasgos generales, mi hijo tiene ahora casi 7 años y habla bastante bien español. Alemán, por supuesto, habla bastante bien. Él vive aquí y la escuela, sus amigos, todo es en alemán, así que con el alemán no hay ningún problema. El que se ve un poco más perjudicado es el español, que aunque mucha gente piense que esto de por tener una mamá española y un papá español, el niño alemán, sí, el niño habla español y alemán automáticamente, no. Esfuerzo por tu mucho parte. Esfuerzo. Háblanos de todo eso. Hay que ser constante, hay que dar input en el idioma español continuamente, porque claro, ¿cómo se aprende a hablar un idioma? Pues hablando, escuchando. Entonces, cuanto más tiempo escuche el niño español, pues mejor será ese resultado, ¿no? Y es que con la crianza bilingüe, la educación bilingüe, hay muchísimos mitos por ahí circulando que son totalmente falsos y que ¿Por ejemplo? la gente... ¿Qué mitos? Por ejemplo, un mito muy común es que el papá alemán debe hablar solo alemán y la mamá española debe hablar solo español. Eso es un mito que lo dice todo el mundo, lo cree, y eso solamente es un método para enseñar a un niño 2 idiomas, que el papá hable un idioma y la mamá hable el otro. En los técnicos del bilingüismo lo llaman One Parent, One Language, y sorpresa para todo el mundo, no es el método que más éxito tiene en una crianza bilingüe, porque nosotros vivimos en Alemania y el alemán se lo come todo. Mi hijo tiene input de alemán el 90% del día, solo el poquito que está conmigo por las tardes o el fin de semana es español. Entonces, siguiendo ese método, hay bastante posibilidad de que el niño acabe hablando muy bien alemán y muy poquito español. Hay otros métodos, como por ejemplo el que se llaman lengua minoritaria en casa. Aquí para nosotros la lengua mayoritaria es el alemán y la lengua minoritaria es el español, pues que tiene mucho más porcentaje de éxito. Creo que un 93% de los niños con lengua minoritaria en casa, con ese método, hablan los 2 idiomas de manera fluida y lo entienden y les va genial. ¿Por qué? Porque al estar en la escuela solo con la lengua mayoritaria, con sus amigos, pero llegan a casa y aunque el papá solo hable regular alemán, pero ya es ese porcentaje de input al día se va aumentando y de posibilidad de explicar, posibilidad de escuchar más vocabulario. Y eso es el que intentamos seguir en mi casa. ¿Y cuando hablas con tu marido? Yo hablo con mi marido casi siempre en alemán, la verdad, porque es la costumbre que tenemos y es un poco complicado quitarse esa costumbre, pero mi marido a veces intenta contestar en español o cambiar el idioma de la conversación, o yo también veo que estamos todos intentando en español y pasamos todos al español, pero en el fondo nuestra idea, nuestro plan lingüístico que llaman los expertos es hablar en casa solo español. Exacto, es la regla que puedes imponer en tu familia de hacerlo de esa forma. No hay nada perfecto ni nada erróneo, todo depende de eso, si el compañero, el cónyuge comparte tu cultura minoritaria o no, para llegar a una decisión dentro de la familia, ¿no? Y que los niños sepan, cuando estamos en casa, hablamos español. ¿Por qué? Porque siempre lo hacemos así. Claro. Y cuando salimos fuera, pues hablamos alemán. ¿Contigo hablan fuera alemán y en casa el español o no? Es Conmigo fluido? se dirige también en español cuando estamos con otras personas. Es como cuando tú hablas con tu familia española en España, pues sale como automático, haya quien haya delante. Sí.
a hablar español, y eso es un punto que me costó conseguir. Yo a mi hijo estuve mucho tiempo hablándole en español y él contestaba siempre en alemán. ¿Por qué crees que es eso? Porque le resultaba más fácil, porque sabe que también lo hablo. Claro, hay muchas No es razones. fácil, No es no es fácil. automático. Hay técnicas cuando yo hablo en español y él contesta en alemán, pues preguntar y reformular lo que ha dicho en alemán. ¿Tienes hambre? Y te contesta en alemán, sí, quiero comer algo. Y tú en español, ¿qué quieres? ¿Una manzana o una pera? Entonces ya le has puesto el vocabulario en bandeja y entonces ya contesta en español, una manzana. Y Muy ya bien. has reconducido el idioma de la conversación. Pero eso significa que tú tienes que hacer un esfuerzo adicional para siempre hablar en español. Hay personas que yo conozco aquí, saltan al alemán, se quedan en alemán hablándolo de la forma que sea, mejor o peor, y siempre me sorprende porque es como una falta de foco, ¿no? Si hablas un idioma, pues te quedas en ese idioma. O hay personas que empiezan a meter vocabulario alemán hablando en español. Sí. Sí, hombre, a mí también me pasa, lo reconozco, porque es como la costumbre, estás rodeada y acabas cayendo en volver al alemán, pero hay que tener muy claro cuál es el objetivo. Yo quiero que mi hijo hable bien español para comunicarse con toda la familia de España, que nadie sabe alemán de nuestra familia en España, y también quiero ayudar a mi hijo a ser bilingüe y que mi hijo me entienda en mi lengua materna. Sí. Y ¿Qué ventajas tiene ser bilingüe? pues tiene muchas ventajas, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo en el futuro, o incluso hay algunos estudios que dicen que previene enfermedades como el Alzheimer y bueno, y luego la multiculturalidad, que siempre sabemos que las personas multiculturales pues son como más abiertas, tolerantes, respetuosas con otras formas diferentes, porque es raro, pero dices, ni bien ni mal, es diferente. Es otra actitud, creo que es más sana. Es por eso estamos en nuestro canal de Viaje Políglota. ¿Cuántos idiomas hablas entonces? Pues alemán, inglés y español, aunque bueno, también al hablar estos tres enseguida hay otros que se entienden muy fácil. Cuéntanos. Sí, vengo de Extremadura, de un pueblo muy cercano a la frontera con Portugal, de Olivenza, y claro, he ido muchísimas veces a Portugal, entiendo todo. Hablar es otra historia porque hay sonidos complicados en el portugués. O cuando era pequeña en el instituto estudié un poquito de francés, pues también creo que entiendo casi todo en francés. Hablar es otra historia que tampoco... ¿Entonces conoces el vocabulario? Sí, bastante vocabulario. Porque no se parece tanto al español, No se parece tanto, ¿no? Y claro, al conocer un poco de vocabulario portugués, francés, pues el italiano también se entiende, pero esos no los hablo, la verdad. Solo los entiendo. Aunque yo creo que si me pusiera a ello no tardaría mucho en eso hablar. Es cierto. Sí. Son los idiomas practicando más cercanos, que resulta más fácil aprender. Para los españoles. Aquí estamos de vuelta. Sí. Estábamos hablando de cómo mantener varios idiomas, ¿no? Pues eso, que no tiene ningún secreto, practicar. Yo tengo la suerte de que tengo que practicar ambos en el trabajo, o sea, no es algo que yo haga por mí misma, sino casi que estoy obligada a practicarlo, por eso mantengo un buen nivel en los dos. ¿Y no te confundes? No, había una época en la que me confundía, la verdad, al principio. O cuando estaba muy estresada, empezaba a hablar un idioma y mezclaba con el otro, o no me daba cuenta que había metido palabras diferentes. Eso fue un tiempo de transición hasta que ya creo que no me pasa casi nunca, la verdad. Exacto, porque cuando lo mantienes de forma paralela, tu cerebro, siempre digo, confía en tu cerebro, lo va a hacer bien. Tienes que estar relajado y tu cerebro se organiza perfectamente para hablar uno y otro, y cuando cometas un error no es grave. Tú eres consciente, lo registras, que has cometido ese error confundiendo términos, que es humano también, y con el tiempo lo hace correctamente. Sí, es cuestión de práctica, como todo en esta vida. Parece milagroso, pero es práctica, habituarte, acostumbrarte y que tu cerebro se acostumbre a hacerlo. Vamos a saltar ahora al aspecto más intercultural de vivir en otro país que no es el tuyo. Bueno, pues es, como ya hemos dicho varias veces, es un reto porque
aunque todos somos aquí más o menos la gente con la que más contacto tengo es cultura occidental o europeos, pero hay muchísimas diferencias entre países de ser puntual, no ser puntual, hablar exagerando o considerar que exagerar es algo malísimo. Los gestos, hacer gestos o no. Bueno, los españoles, los italianos gesticulamos mucho. Cuando hablas alemán, ¿haces las cosas un poco diferentes? O sea, ¿haces menos gestos? ¿Te expresas de forma diferente? Puede ser. Lo que hago, una cosa que pasa muy a menudo es que los alemanes no te interrumpen mientras tú hablas. Esperan hasta el final, que para mi gusto rompe un poco el ritmo de la conversación, porque a veces es interesante interrumpir y completar la información de alguna manera, pero aquí eso no se hace. Aquí hay que dejar hablar hasta el final. A veces porque el verbo viene al final, y si no esperas al verbo, pues a lo mejor no estás cogiendo la idea cómo se quiere ser expresada. Por eso yo para mí considero que sí es importante. Mi experiencia, compartimos, dime tu opinión después. Yo prefiero discutir en alemán porque soy mucho más lógica. No hago tantos gestos, me concentro en la lógica de la cuestión, doy argumentos. Es un poco la cultura del debate alemán que me ha ayudado a centrarme y hablar sobre cosas de forma objetiva. Cuando hablo español soy mucho más emocional, menos lógica. Y a veces pues pierdo un poco los papeles, se puede decir. Lo he dicho ya, sí. Pero en alemán no lo hago, porque es como, estoy tan concentrada en, no es tanto la gramática, estoy tan concentrada en expresar mi idea que tengo en la cabeza para que la otra persona me entienda bien y la emoción se va por la puerta de atrás, salta por la ventana. Una cosa un estudio que he escuchado, que he visto, muy interesante, es que todos los extranjeros, cuando hablamos en otra lengua, no importa la que sea, no tiene por qué ser alemán, somos mucho más lógicos porque no es tu lengua materna, entonces no está tan unida, por ejemplo, a todas las deficiencias que tenemos de nuestra infancia, de las relaciones buenas o malas que hemos tenido. Uh-huh. Y ese idioma es como más neutral a nivel emocional y no tiene esa carga para explotar o reaccionar de la misma forma. Por eso muchas terapias se hacen en un idioma extranjero porque la persona se da cuenta más de las cosas, más objetivo todo. Tiene muchísimo sentido lo que comentas, la verdad. ¿Lo sabías? Sí. No, pero lo encuentro muy lógico, la verdad. Y en cuanto a tu pregunta de discutir en alemán, esperando hasta el final, con argumentos o en español, yo creo que el secreto está un poco también en el balance, porque hay algún momento en el que no veo mal interrumpir y completar la información o hacer una pregunta espontánea. Como por ejemplo estamos hablando tú y yo, en ocasiones me interrumpes para preguntar algo que pega en el momento, ¿no? O sea, yo creo que el secreto está en el balance, quizás. Sí, pero quizás también el hecho de que es español, conozco el código del español y de la cultura española, entonces sí, me lo puedo permitir. En cambio, con los alemanes, cuando interrumpo, que a veces lo hago, tengo que reconocerlo, enseguida me doy cuenta, uy, erróneo, porque ponen una cara que te muestra claramente, me equivoqué. Exacto. Y entonces aprendo con esa persona en concreto. Sí, como todo en la vida, el término medio es el fantástico, claro. Y es lo difícil. Sí, es difícil, sí. Vamos a terminar con un deseo para las personas que estén pensando en emigrar a otro país. ¿Qué recomendaciones les haces? Pues que le echen ganas, que se armen de valor y energía y lo intenten. Sin probar no se puede saber si es para ti, si no es para ti, si lo consigues, si vas a estar muy a gusto, menos a gusto. Yo animo a todo el mundo que tome la oportunidad y lo intente. Y que descubra algo diferente. Siempre se puede volver atrás si quieres, pero probar algo nuevo es tan emocionante y tan bonito. Descubres una persona nueva en ti, diría yo, porque siempre que aprendes un idioma, para mí es como descubrir una cultura, ideas que tenías erróneas sobre la gente, la historia de los países. Sí. Fantástico. Es interesante y muy enriquecedor. Entonces nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao. Adiós.